Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día jueves 23 de febrero 2023 y son exactamente las 8:05 de la noche. 8:05 de la noche. Hoy vamos a hablar acerca del tema ¿por qué pedimos y no recibimos? ¿Por qué pedimos y no recibimos? En la experiencia de cada cristiano, porque yo digo los cristianos son los que piden a Dios, estamos hablando de pedir a Dios, ¿verdad? Orar pidiendo algo. ¿Por qué pedimos a Dios algo en la oración y no lo recibimos? Cada cristiano, digo yo, tendrá la experiencia de haber pedido algo y no recibirlo. Especialmente cuando uno es cristiano desde niño, uno de niño es más atrevido, tiene más imaginación y menos prejuicios como para pedir cualquier cosa. Y viene uno y le pide a Dios, mira, Señor, quiero que tú me regales un avión de esos 747, porque me gustan esos aviones grandes. O un helicóptero, porque me gustan los helicópteros. Uno de niño pide cualquier cosa. Y por supuesto, mientras más grandes sean las cosas que uno pide, más difícil es recibirlas. Porque todo es cuestión de fe. Porque no digo yo que sea malo que un niño pida un avión 747, un Boeing 747, o pida un helicóptero. ¿Es malo eso? No, no es malo. Los niños lo hacen porque tienen fe. Tienen la fe suficiente para pedirlo. También no tienen la fe suficiente para recibirlo, pero sí tienen la fe suficiente para pedirlo. Los adultos no tienen la fe suficiente ni siquiera para pedirlo, mucho menos para recibirlo, porque entre pedir y recibir hay una larga distancia. Entre pedir y recibir hay un desierto que hay que cruzar. Un desierto árido, donde pocos sobreviven. Un desierto que pocos pueden cruzar. Entre pedir y recibir hay un desierto que pocos pueden cruzar y pocos lo han cruzado. Y mientras más grande sea lo que uno pide, más largo es ese desierto. He ahí porque no recibimos lo que pedimos. Todo es cuestión de fe. Un niño tiene la fe para pedir cosas grandes, aunque no tenga la fe para recibirlas. Digo, no, tiene la fe para recibirlas porque para recibir algo de Dios, hay que tener fe para pedirlo, pero también hay que seguir conservar esa fe, que esa vez se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, hasta llegar al punto de recibirlo. Pero la mayoría de gente aborta sus sueños, aborta sus peticiones porque dejan de creer. Pasa cierto tiempo y dicen, no fue la voluntad de Dios darme lo que le pedí. Dice un adulto, porque los adultos son los que menos fe tienen. Es más fácil encontrar fe en un niño que en un adulto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Entonces los adultos no pueden entrar al reino de Dios. El reino de Dios está aquí en la tierra. Al reino de Dios se accede por medio de la fe. El reino de Dios no es una cosa, no es el cielo que vamos a estar allá cuando muramos, no. Ese es el cielo, el paraíso de Dios, el lugar donde Dios habita. Cuando hablamos del reino de Dios, está aquí en la tierra también. Está allá donde Dios habita, pero también está aquí en la tierra, porque Señor Jesucristo con su palabra y con su muerte en la cruz trajo el reino de Dios a este mundo. Este mundo es una colonia del reino de Dios. Por eso nosotros los cristianos tenemos que vivir bajo sus leyes, porque es como cuando, digamos, por ejemplo, las Bahamas era una isla que pertenecía a Inglaterra. Y todas las leyes de Inglaterra se tenían que guardar en las Bahamas, porque era una colonia de Inglaterra. Resulta que los habitantes de las Bahamas se les enseñó a tomar el té a las 4 de la tarde. Con aquel horrible calor, tomar té caliente. Porque es lo que se hacía en Inglaterra. Porque todo lo que se hacía en Inglaterra se tenía que hacer en las Bahamas. Porque era una colonia de Inglaterra. El hecho es de que
el mundo es una colonia, los cristianos, la iglesia es una colonia en el mundo del reino de Dios. Del reino de Dios. O sea que nosotros somos parte del reino de Dios, los cristianos, pero sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Entonces, los adultos y también los niños abortan sus sueños y sus peticiones al dejar de creer. Porque especialmente los adultos dicen, bueno, yo le pedí un carro al Señor hace 5 años y no me lo dio. Le comprendí que esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Esa era su voluntad. Él no quería darme un carro. Y no quería darme un carro. ¿Y por qué no va a querer darle un carro? Si Romanos 8 dice que si Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿por qué no habría de darnos también todas las demás cosas? ¿Por qué Dios le va por... Dios fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nosotros, pero un carro no lo puede dar. Ridículo. Si usamos la lógica correcta, nos damos cuenta que pedirle un carro a Dios es lo de menos. Si nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Se está Dios guardando un carro cuando no se guardó a su Hijo. No escatimó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que pasa es que nosotros pedimos algo y lo dejamos de creer. Como dice Marcos 11:24. Eso lo leo mucho yo en muchos pasajes, en muchos videos, porque este es uno de los pasajes más claros cuando se trata de pedir. ¿Qué es lo que dice Marcos 11:24? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, dice, todo. Quiero enfatizar que la palabra todo incluye todo. La palabra todo no deja nada afuera. Cuando uno dice todo, se refiere a todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Por tanto, digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios mío, yo quiero viajar a Marte en una nave espacial. Bueno, tienes que estudiar un montón de cosas, mano, para convertirte en astronauta. Física cuántica, en primer lugar. Tienes que recibir un largo y exhaustivo entrenamiento físico y mental para convertirte en astronauta. Después tienes que esperar que te elijan para ir a un viaje, al primer viaje espacial que sea al planeta Marte. Y Dios va a hacer que se crea un programa, que la NASA crea un programa de ir a Marte con tal de que vos vayas, pero primero te tienes que preparar. O sea, mientras más grande es lo que uno pide, más largo es el desierto que tiene que cruzar, porque siempre que pedimos algo a Dios, hay un desierto por medio entre lo que es pedir y recibir. Entre lo que es pedir y recibir, en medio hay un desierto que tenemos que cruzar para poder recibir lo que estamos pidiendo. Y mientras más grande sea lo que estamos pidiendo, más grande es ese desierto. Si lo sabré yo. Si lo sabré yo que cuando tenía 18 años, yo ya tengo 60. Cuando tenía 18 años le pedí al Señor 1,000,000 de quetzales. Vivíamos con mi familia en una casa sencilla, de madera. A mí no me gustaba, me daba vergüenza que mis compañeros vinieran a mi casa, porque era una casa pobre y sencilla, de madera. Por eso le pido al Señor a los 18 años, le pido al Señor, dame 1,000,000 de quetzales. 1,000,000 de quetzales porque yo estaba pensando, bueno, con 1,000,000 de quetzales ya construimos una casa bonita, una casa nueva, vivimos mejor con mi familia, compramos otros aparatos, hay cosas bonitas para tener en la casa. Así pensaba yo. Le pido 1,000,000 de quetzales, pero con base a este versículo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el hecho es de que yo comprendiendo que dice aquí, creed que lo recibiréis. O sea, si yo creía que lo iba a recibir,
lo iba a tener. Y si dejaba de creer que lo iba a recibir, entonces ya no lo podía recibir. Ya no podía recibirlo porque dejé de creer. Y ese es el problema de toda la gente. Piden algo y dejan de creer cuando pasa mucho tiempo. Y se conforman con la idea de pensar y de decir que esa fue la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Yo le pedí un carro al Señor, un carro le pedí al Señor hace 5 años, no me lo dio. Yo comprendo ahora que esa fue su voluntad, porque Él es soberano, porque Él sabe lo que me conviene. Tal vez me iba a ir a matar yo con ese carro. Conceptos ridículos, espantosos, herejías espantosas. No hay doctrina en la Biblia para decir que algo que yo le pedí a Dios no lo recibí porque esa fue su voluntad. Porque Él es todopoderoso y sabe todas las cosas y Él pudo ver cosas que yo no podía ver y por eso no me dio ese carro. Porque Él sabía lo que me iba a pasar. Ridículo, ridículo. Es lo que se enseña en las iglesias. Por la pobreza de la enseñanza en las iglesias vivimos en la pura miseria. Por la pobreza de la enseñanza en las iglesias vivimos en la pura miseria. Y la iglesia vive en la pura pobreza, en la pura miseria, en la pura miseria espiritual y en la pura miseria financiera. Por la ignorancia de los pastores y teólogos que han torcido la palabra de Dios porque son inútiles. Digamos, un teólogo que no sabe cómo sanar a una persona porque, digamos, existen los dones de sanidades y los dones espirituales y todo eso, y uno puede ver por la tele siervos de Dios que sanan gente, todo, pero los teólogos cuadrados, que solo saben el libro de teología, no saben hacer este tipo de cosas porque son dones que no tienen, porque no son personas espirituales. Los teólogos que han dado digamos, de quienes se ha tomado el bagaje teológico en muchas iglesias, y más que todo es el bagaje teológico que existe en las iglesias conservadoras, viene de teólogos cuadradotes que solo saben leer libros de teología y crear y fabricar estructuras teológicas que no existen, porque lo único que saben es teología nada más, y lo único que saben es leer libros de teología. Fabrican sus tesis de teología cuadradas y sin sentido, y de eso se han alimentado las iglesias por mucho tiempo. Yo crecí en una iglesia metodista donde, digamos, su bagaje teológico venía de 200 años atrás. O sea, su esquema teológico venía de 200 años atrás. Y así siguen todavía. No lo han cambiado, no lo han mejorado, no han ido a la Biblia para ver si lo que les enseñaron es verdad. Porque ir a la Biblia es una cosa y estudiar libros de teología es otra cosa. Eso es otra cosa, es algo muy diferente. Lo que los teólogos dicen es una cosa y lo que la Biblia dice es otra. Son dos cosas diferentes. Si usted va a la Biblia, solamente a la Biblia, usted va a comprender que muchas de las cosas que le han enseñado no son verdad. Por ejemplo, eso de que yo le pedí un carro a Dios o le pedí mi casa porque mi casa, nosotros en mi familia, mis hijos ya crecieron y nunca he podido hacer mi casa, no tenemos casa propia. Le pedí mi casa a Dios hace mucho tiempo, hace 20 años, y nunca me la dio. Pero esa sabrá por qué. Él sabrá tener sus razones. Un propósito tenía. Para que yo fuera humilde. Me mantuviera en sus caminos. Porque viviendo en una casa pobre y miserable, de madera y de piso de tierra, donde se hace lodo cuando se entra el agua, eso me mantiene humilde y me mantiene en los caminos de Dios. No hay doctrina para eso, pero es lo que la gente cree porque es lo que le gusta creer. No hay doctrina para eso. Lo que la Biblia dice que es que cuando pedimos algo a Dios tenemos que seguir creyéndolo, hasta el punto de no dejar de creerlo jamás hasta el día que lo recibamos. Dios no puede trabajar con gente que deja de creer, porque, digamos, yo le pido algo a Dios y fue lo que yo hice. Yo le pedí a Dios 1,000,000 de quetzales en el año 1981, cuando tenía 18 años. Iba a cumplir 19 ese mismo año. Le pedí a Dios 1,000,000 de quetzales y no dejé de creer. No, yo lo voy a recibir. No sé cuándo, pero yo lo voy a recibir. A mí nadie me sacaba de eso. Yo lo pedí. Y Dios dice que si cree que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Dice, cree que lo recibiréis y os vendrá.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo me aferré a esto, porque si uno le aplica fe a la palabra de Dios, la palabra de Dios no te sirve, no te sirve. Yo me aferré a esto y pasaron 20 años, de 1981 al 2001, 20 años en que no pasó absolutamente nada. Aunque yo siempre tuve, digamos, siempre he buscado al Señor en oración, siempre he tenido una buena comunicación con Dios. Y de vez en cuando yo le decía, Señor, yo te recuerdo aquel millón de quetzales que te pedí, ¿qué pasó? No lo he recibido, yo creo que lo va a recibir. Yo te lo pedí, tú dijiste, dice en tu palabra que si creo que lo va a recibir, pero no lo he recibido. ¿Y qué pasó? Te recuerdo que te pedí un millón de quetzales, lo estoy esperando. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Yo sé que lo va a recibir, Señor, pero ¿dónde está? Dámelo, Señor, por favor, dámelo porque yo te lo pedí. Lo sigo creyendo que lo va a recibir. ¿Dónde está? Pasaron 20 años hasta el 2001. En el año 2000 murió mi mamá. Y yo me pasé un año de luto. Deshecho, devastado completamente. Después el Señor años después me enseñó que Él me había dado un año de luto. Que no trabajó conmigo para nada. Eso fue en el año 2000. Precisamente hoy se cumplen 23 años que mi mamá murió. Hoy 23 de febrero. Mi mamá murió el 23 de febrero del año 2000. El 23 de febrero del año 2001, después de que cumplió mi mamá un año de haber fallecido, el Señor entonces empezó a trabajar conmigo. Y fue cuando empezó a mostrarme su palabra. ¿Qué tenía yo que hacer para recibir el dinero que le había pedido? Ese millón de quetzales que le había pedido. Porque cuando murió mi mamá, pasó un año y después, cabal, unos días después de que se cumplió el año de que murió mi mamá, el 23 de febrero del 2021, se cumplió un año que murió mi mamá. Entonces, a los 4 días, el 27 de febrero de 2001, yo fui a un lugar donde me gustaba mucho orar, en un arenal que estaba a la orilla de un barranco, un lugar solitario, bonito. Yo iba a orar ahí y le fui a recordar al Señor el dinero que le había pedido. Mira, Señor, yo en el 2000, hace 20 años te pedí un millón de quetzales. Nunca lo recibí. Mis papás ya murieron. Murió mi papá a finales del 1999 y mi mamá a principios del año 2000. A 4 meses, un poquito menos de 4 meses de diferencia, murieron mis papás. Mira, Señor, ya no tengo que cuidar a mis papás, ya estoy libre de eso, ya quedé libre, ya no tengo que cuidar a mis papás, yo estaba cuidándolos a ellos, junto a ellos, velando porque estuvieran bien y todo, pero bueno, se murieron, entonces ya no, pues yo estaba libre, dije, Señor, mira, Señor, ahorita ya no tengo que cuidar a mis papás, ahorita pues ya estoy libre, pues lo que yo quiera, pues ahorita me serviría ese millón de quetzales que te pedí para viajar y conocer el mundo. Nunca he viajado, nunca he ido a ningún lado, nunca he salido de Guatemala. Quiero viajar y conocer el mundo. Dame ese millón de quetzales, ahorita me serviría. Y fue ahí inmediatamente. Después de esa oración, el Señor empezó a trabajar conmigo. Eso fue el 27 de febrero de 2001. Y hoy venía leyendo la Biblia con mis papás, venía leyendo la Biblia y murió mi papá, seguimos solos con mi mamá. Murió mi mamá, seguí solo yo, terminé esa lectura de la Biblia en abril. En abril. Entonces el 9 de abril empiezo una nueva lectura de la Biblia, solo yo. Y el Señor me empieza a mostrar su palabra. Y cada vez leo la Biblia más rápidamente. Esa lectura que hice yo solo del 9 de abril en adelante, me tardé como 4 meses y medio. En la segunda lectura que hice me tardé como 3 meses. En la tercera lectura como 2 meses y medio. En la cuarta lectura como 2 meses. En la quinta lectura como 1 mes y medio. Y de ahí me fui leyendo la Biblia como casi que cada 35 días. Cada 32, 35 días leía la Biblia. Porque la leía 2 horas diarias. El Señor me mostró su palabra con respecto a qué tenía que hacer yo para recibir ese dinero. Y no solo recibir un millón de quetzales, sino que, digamos, conociendo sus principios y poniéndolos en práctica, recibir cualquier cantidad de dinero. Entonces el Señor me dijo, mira, déjame pedirme, en julio de ese año el Señor me dijo, mira, déjame pedirme un millón de quetzales o $1 millón, porque, digamos, cuando yo le pido $1 millón al Señor en 1981, el quetzal y el dólar varían lo mismo. O sea que cuando le pido $1 millón de quetzales a Dios, era como si le hubiera pedido $1 millón. Entonces yo en julio le dije al Señor, mira, Señor, ¿sabes qué?
Ya no te voy a pedir 1.000.000 de quetzales porque cuando yo te pido 1.000.000 de quetzales valía lo mismo que el dólar. Y ahora ya no vale lo mismo. Y ahora mejor te pido 1.000.000 de dólares. Eso me dijo, no, no me pidas 1.000.000 de dólares. Pídeme 80 millones. ¿Por qué me estaba diciendo eso que pido 80 millones? Hasta aquí no sé. Hasta aquí no sé porque ya hicimos la cuenta con mi amigo que tenía que ver por la inflación. La inflación, digamos, de 1981 hasta el año 2001 no corresponde a 80 millones. O sea, $1.000.000 no corresponde a 80 millones. No tiene que ver con la inflación. Eso me dijo claramente que le pidió 80 millones. Bueno, tal vez tiene que ver con que no lo recibió todavía. Tal vez tiene que ver con la inflación, pero el hecho es de que no lo recibió todavía. Tal vez cuando yo lo reciba ya corresponde a $1.000.000, 80 millones a $1.000.000 de 1981. Pero no, la verdad es que conociendo los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y multiplicación del dinero, uno puede multiplicar cualquier cantidad de dinero. Entonces Dios me empezó a mostrar toda su palabra con las cosas que nadie sabe, porque el Señor me metió a mí en una situación en que era muy especial, mostrándome sus más guardados secretos con respecto de la prosperidad financiera y la multiplicación del dinero, mostrándome sus más preciados tesoros y sus más guardados secretos por la fe que yo tuve, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero Dios vio que yo tenía fe. Dios vio que yo era capaz de creer en su palabra y eso le gusta a Él. Es que no hay nada que alegre más el corazón de Dios que un hombre crea su palabra. Que un hombre lea su palabra y la crea es la más elevada expresión de adoración y de alabanzas a Dios, al Dios eterno y todopoderoso que uno puede demostrar. Aplicar fe a su palabra, leer su palabra y creerla, eso es la más elevada, en su forma más elevada, la fe, nos lleva a la forma más alta de adoración y alabanzas a Dios. Por eso la fe es muy importante. Y lo único que Dios nos pide a nosotros actualmente es fe. Él es capaz y está dispuesto a darnos cualquier cosa si tenemos fe. Pero sin fe no logramos nada. Y fe es lo que no hay. No hay fe porque la fe se crea con la lectura de la palabra y la oración. Y la gente no lee la palabra y no ora lo suficiente. Porque la gente cree que es suficiente con ser un buen cristiano. Para ser un buen cristiano vaya a la iglesia. Todos los domingos nada más. Doy un poquito de dinero a la iglesia y no peco y ahí está. Soy un buen cristiano. No. Para ser un buen cristiano, un cristiano que se va desarrollando y va creciendo, es una persona que va aplicando fe a la palabra y la va poniendo en práctica. Entonces, uno corre el riesgo de que su vida cambie cuando cree la palabra. Porque cuando conoces la palabra de Dios te das cuenta que puedes pedir. Y si no pedís, Dios se molesta porque pues no pedís porque no me crees, no crees en mi palabra, porque ¿qué caso tiene que estés pobre si crees? Si creyeras no estarías pobre. Si creyeras tendrías un carro. Si creyeras tendrías un helicóptero. Si creyeras tendrías un avión. Si creyeras tendrías una mansión. Si creyeras vivirías en un castillo, ¿verdad? O en un palacete. No digo palacio porque en los palacios solo los reyes viven. Yo no soy rey. Al menos no de este mundo. Mi gatita está trabada en la ventana. Creo que se quería entrar al cuarto y no puede entrar. Por la cortina. Está trabada ahí. ¿Sí? Dejémosla ahí. Que no se interrumpa. Baja, gorda. Gorda. Baja. Perdón por la interrupción. Si no va a estar llorando la gatita ahí. Entonces, el hecho es de que si tengo fe, puedo tomar de Dios lo que yo quiera. No tengo fe, no logro nada. Y termino creyendo en herejías como, yo sé que Dios tiene un plan para mí, un propósito para mí, por eso soy pobre, por eso soy miserable, por eso soy un desgraciado, miserable, enfermo. No tengo ni para comer.
y mi casa está cayendo en pedazos. Carro no tengo, pero me gusta caminar. Yo sé que esa es la voluntad de Dios. Porque Él quiere que sea humilde, que sea un mejor cristiano. Vas a ser un mejor cristiano cuando tengas fe, hermano. Vas a ser un mejor cristiano cuando dediques tiempo a la lectura de la Biblia, de la oración. Eso te va a crear fe y cuando tengas fe vas a pedir cosas más grandes. Eso te va a hacer un mejor cristiano. Y conformarte con no tener lo que estás pidiéndole a Dios, eso no te hace un mejor cristiano. Ese te hace un cristiano fracasado. Una miseria y una basura de cristiano es lo que te hace. Una basura de cristiano es lo que sos cuando no sos capaz de creer en la palabra de Dios. No sos capaz de creer en lo que dice Romanos. Ya se los leí. Si Dios no escatimó a su Hijo, ¿para qué? Que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando dice todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, la palabra todas las cosas, la frase todas las cosas se refiere a todas las cosas, sin dejar nada afuera. Yo estoy aplicando lo que se me ha mostrado desde el año 2001, porque francamente antes de eso no me había mostrado nada. Yo guardaba mi fe en lo que le había pedido al Señor, pero no me mostraba, nunca me mostró nada, que yo tenía que hacer algo, no. Ya desde el 2001 para acá, yo leyendo la Biblia intensivamente, orando intensivamente 2 horas diarias, leyendo la Biblia 2 horas diarias y orando 2 horas diarias, fui aprendiendo a lo que es fui conociendo lo que es la forma perfecta de ofrendar. Cuando empecé esto en el 2001, yo no ofrendaba como los demás, mal. Solo empecé a leer la Biblia y a orar intensivamente, aprendí a orar. Ahora doy 5 diezmos de todo lo que recibo. Las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad son 5 y todas son diezmos. Eso lo practico yo. Y además doy ayuda al prójimo. Lo que puedo dar al prójimo, le doy al prójimo necesitado, al pobre, al inválido, al anciano, al niño abandonado en la calle. De lo poco que tengo, porque tampoco me puedo decir que doy mucho porque no tengo mucho. Estoy practicando todo lo que el Señor me enseñó. Una vez en abril del 2004, el Señor me dio esta palabra. Miren, pues. Yo iré delante de ti. Esta palabra era para Ciro, pero el Señor me la dio a mí personalmente. El Señor puede hacer esto. Él me lo dio con palabras reales, me lo dijo a mí. Eso me lo dio a mí me lo dijo. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré los lugares torcidos. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Fíjense pues, y te daré los tesoros escondidos. Los tesoros escondidos es lo que estoy tratando de lograr. Estoy tomándolos ya, aplicando la palabra de Dios. El Señor me ha enseñado todos sus secretos. Yo ya conozco todos los secretos para tomar los tesoros escondidos de Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Fíjense pues, los secretos muy guardados son los que yo ya sé. Los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y multiplicación de dinero, ya los conozco yo. Y tal vez solo yo sea la única persona que los conoce porque tuve fe. Nadie llevó su fe tan lejos como yo la he llevado en todos estos años. Nunca he claudicado. Y qué fácil hubiera sido claudicar porque esto ha sido muy difícil. Entonces ha sido una guerra encarnizada con el enemigo desde hace 22 años. Es una guerra que yo estoy vivo de puro milagro. Porque si por el enemigo fuera, estaría yo muerto. Y debería estar muerto, de verdad. Pero estoy vivo por la gracia de Dios. El Señor me ha tenido en su mano. Me ha enseñado sus secretos muy guardados, como dice aquí. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Para tener los tesoros escondidos de Dios, primero hay que saber los secretos muy guardados. Y eso es lo que he hecho durante 22 años. Conocer los secretos muy guardados. Después viene que yo tome los tesoros escondidos. Y le voy a decir una cosa. Yo voy a viajar. He estado viendo videos en YouTube de los trenes de lujo más famosos del mundo. Hablemos del Golden Eagle, que cruza Siberia. Es un transiberiano privado. El Golden Eagle es un transiberiano privado
que cruza desde Moscú hasta Vladivostok, que está allá ¿cómo se llama? En la costa del océano. ¿Qué océano es ese? Océano Pacífico. Del otro lado, ya cerca de Japón. O sea, este es un tren que sale desde Moscú. Fíjese, desde Moscú está en Europa. Y llega hasta Vladivostok, el que está a las orillas del mar, ya cerca de Japón. Es un viaje de 9.000 kilómetros. Ese viaje lo voy a hacer yo. También voy a hacer el viaje de el Oriente, ¿cómo se llama este tren? Venice Simplon Orient Express, el expreso de Oriente, que sale desde Londres hasta Venecia. También lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Porque voy a tener el dinero suficiente para hacerlo. Porque los tesoros escondidos estoy tratando de tomar ya, aplicando los secretos muy guardados de Dios, porque nunca dejé de creer. Nunca dejé de creer que iba a recibir lo que le pedí al Señor. Y he tenido que librar una batalla, cruzar un desierto ardiente con serpientes ardientes que me han querido matar una y otra vez. Pero estoy firme por la fe. Porque el que tiene fe permanece firme, permanece vivo, y no hay quien lo pueda matar a uno cuando uno tiene fe. Porque ni el enemigo, con todas sus armas y todo su veneno, no me puede matar. No me he podido matar hasta ahorita. Y sigo vivo gracias a la fe en la palabra de Dios. Porque cuando yo concebí fe para conseguir algo de Dios, Dios me aseguró la vida para que pudiera lograr lo que estoy tratando de lograr. Porque el que tiene un objetivo espiritual de fe en la vida, va a vivir, va a tener una larga vida, porque Dios se va a asegurar que por la fe que tiene, llegue a lograr lo que está tratando de lograr. Aquí la clave es tener fe. La clave es tener fe. Estaba yo jugando con la gata. La clave es la fe. El que cree obtiene de Dios algo. El que no cree no obtiene nada. El hecho es de que hay muy mala enseñanza en las iglesias. Por eso la gente no logra lo que quiere lograr. Y la verdadera enseñanza es que si tu fe permanece en aquello que querés y se lo seguís pidiendo a Dios, mira, Señor, yo te envío mi carro, Señor. Yo te pedí mi carro. Yo te pedí un carro y no lo tengo todavía. ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó con el carro? Lo necesito. Me sirve. Esa es la actitud que uno tiene que tomar. Esa es la actitud que Dios espera que uno tenga, que uno adopte. No aquella actitud perdedora y miserable de decir, no, es que yo le pido un carro al Señor y hace 5 años y nunca me lo dio. Yo comprendo que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que yo sea un miserable, fracasado, perdedor, pobre y miserable, toda mi vida, enfermo, con hijos malcriados y maleducados, no respetan a nadie, una casa pobre y miserable, comiendo puros frijoles y tortillas. Ciertamente los frijoles y las tortillas son muy ricos, pero uno quiere comer otra cosa también. La actitud que tenemos que tomar es de necedad. Es de, Dios mío, yo te pedí un carro. Yo te pedí un carro. Hace 5 años te lo pedí. Dios mío, te pedí un carro, Señor. Te pedí un carro. ¿Qué pasó con el carro? ¿Qué pasó con el carro? Si tuve fe, Señor. Si tuve fe. Tuve fe. Creí que lo iba a recibir y lo sigo creyendo todavía. Pero dime qué tengo que hacer para recibirlo. Lo necesito. Yo quiero ese carro. Yo quiero ese carro. Dime qué tengo que hacer para recibirlo. Esa es una actitud ganadora. Dice Mateo, los violentos arrebatan el reino de los cielos.
Las cosas que queremos de Dios tenemos que arrebatarlas con violencia, con violencia. Cuando digo con violencia es con fe grande, una fe determinada. Yo sé lo que quiero. Porque mucha gente mediocre dice, mira Señor, yo quiero un carro, pero si es tu voluntad, si tú quieres dármelo, pues dámelo. Pues si no, pues no me lo des. Si no es tu voluntad, pues no me lo des. Pues si quieres, dámelo. Yo quiero un carro, Señor, y si es tu voluntad, pues dámelo. Pero si no es tu voluntad, pues no me lo des. Esa gente, ese tipo de gente saca de quicio a Dios, de verdad. Dios dice, cuando esa gente está enfrente, Él dice, mira, mijito, decidite. ¿Querés el carro o no lo querés? Decime si lo querés o no lo querés. No te entiendo. No te entiendo. ¿Querés el carro o no lo querés? No te entiendo. ¿Sabes qué? Anda a pensar bien qué es lo que querés. Y cuando estés seguro que lo que querés, vení conmigo, ¿sí? Cuando estés seguro que querés, vení conmigo, platicamos. Pero estás en mi presencia, no sabes ni qué querés. ¿Querés el carro o no lo querés? Decidite, ¿querés el carro o no lo querés? Decidite, mediocre, perdedor, fracasado, duro de corazón. Tenemos que tomar una actitud violenta cuando le pedimos a Dios algo. Mira, Señor, yo te pedí un carro. Te pedí un simple carro. Un simple carro te pedí. Pasaron 6 años, ya no he recibido nada. Yo comprendo, Padre, que yo no soy perfecto y cometo muchos errores. Dime qué tengo que hacer. Si se trata de ofrendas, dime cómo ofrendo. Yo no sé cómo ofrendar, Señor. Yo no sé qué tengo que hacer con respecto a las ofrendas para obtener mi carro. Dímelo. Enséñame, aquí estoy. Muéstramelo, Señor. Muéstrame qué tengo que hacer para obtener lo que te estoy pidiendo. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, porque esa es otra cosa que tiene que suceder también. Tengo que estar dispuestos a hacer cualquier cosa por lo que estamos pidiendo. Dígale al Señor, mira, Señor, yo quiero un carro, Señor. O quiero mi casa propia. Y quiero una casa grande, de 3 pisos. Dime qué tengo que hacer. Voy a empezar a trabajar en ello. Si es cuestión de ofrendar, dime cómo tengo que ofrendar. Voy a hacer lo que pueda, Señor, por ofrendarte mejor. Pero tengo 5 hijos y tengo que pagar el alquiler de la casa y todos los colegios y toda la comida de mi familia. Pero aún así, Señor, yo sé que tú vas a ser consecuente a mi situación en particular, que yo pues, soy padre de familia. Tengo que dar gasto en la casa, Señor, y pagar la luz, el teléfono, el cable y todo eso, Señor. El internet y todo. ¿Y qué me queda, Señor? Pero, Señor, si tú vas a ser consecuente conmigo, pues tú me dirás qué tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para mejorar mi situación, cumpliendo con tu palabra y con tu justicia, porque sin cumplimiento de la justicia de Dios no recibimos nada tampoco. Lo que pasa con la fe es que nos lleva a conocer la justicia de Dios y nos da la fuerza para ponerla en práctica. De esa manera, verdaderamente vamos a obtener lo que estamos pidiendo al Señor. Para recibir de Dios algo que le estamos pidiendo, tenemos que ser muy, muy violentos con respecto a la fe. No se trata de ponerse a insultar a Dios y todo eso, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar delante de Dios determinación. Mira, Señor, yo quiero un carro. Y quiero un buen carro. No quiero un pedazo de chatarra que tengo que estar empujando. Quiero un buen carro. Yo sé que tú puedes dármelo. Dime qué tengo que hacer. Porque usted tiene que saber que algo que hay que hacer. Entre pedir y recibir hay una gran distancia. Porque pedir cualquiera puede. Recibir muy pocos pueden. Entre pedir y recibir hay que hacer cosas. Hay que ofrendar mejor. Hay que sembrar una semilla. Ponerse al día con los diezmos. Y ver la manera de cómo empezar a ofrendar las cosas que no he ofrendado que tengo en la casa. El carro, la moto, los muebles, la tele. Lo que no estoy ofrendando en la casa hay que ofrendarlo. Diezmarlo. Se puede hacer, porque cuando Dios te mira tratando de hacer algo, Él te ayuda. No te ayuda cuando no te mira haciendo nada. Cuando no estás intentando nada, Dios no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no estás... ¿Y para qué te va a ayudar si no estás haciendo nada? Entonces vamos a terminar el video ahorita, solo que la gatita me está tapando, entonces vamos a terminar de una vez. Tenemos que tener determinación. Tenemos que saber lo que queremos. Decírselo a Dios, mira Señor, yo estoy determinado a tener mi casa propia. Estoy determinado. Muéstrame el camino, Padre, por favor.
Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para tener mi casa propia. Espero que esta enseñanza les haya servido. Que Dios los bendiga.